Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Pensando en viajar, ya tiene su boleto de hotel, no olvide su asistencia en viaje tranquilo, viaje seguro con el 2x1 de Asiscard y lleve su asistencia por días o anualmente. Llámelos al 227561059, visítelos también en www.asiscard.com, en aeropuertos o en su agencia de viajes. Viaje siempre protegido por Asiscard. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, su punto de partida, visítelos en bateriahankook.cl. Tenemos 2 libros para regalar que se van a regalar mañana, pueden seguir concursando. El de Mala Imagen, Sin Tolerancia 2, que es un recuerdo de la forma en cómo Mala Imagen, a través de las viñetas humorísticas, se reía de los programas de Tolerancia Cero. Y de Jorge Baradit, el último de la trilogía que ha sacado, que es La Dictadura, Historia Secreta de Chile. Ya saben, para concursar, hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Y estamos en la última entrevista de esta mañana con la actriz Aline Kuppenheim. Aline, hola, un gustazo de tenerte acá. Gracias. Directora de la compañía Teatro y su Doble. Así que, y ahora están sacando un clásico, pero absolutamente excepcional, sí, de Pedro y el Lobo, que ya no es Pedrito, sino que es Pedro. Exactamente, ahora los niños son individuos más respetados y considerados que en el año 36. Lo mismo pasa con los animales. Entonces, esa es la mirada que le estamos dando. A ver, cuéntanos un poquitito, porque históricamente Pedro y el Lobo, o Pedrito y el Lobo, como llegó acá al occidente, digamos, era básicamente una idea donde se castigaba el descreimiento del niño pequeño que alertaba sobre lo que venía, y esta mirada adulta de solo yo sé lo que es importante, no sé cuantito, terminaba con el lobo comiéndose todo el pueblo, digamos. Sí, pero... Pucha, disculpa que te saque del error, no, pero no es ese el cuento. No, es que hay 2 Pedro y el Lobo. Ah, ya, Y muchas, qué bueno que me lo digas, porque está esa confusión, me lo preguntan mucho. Está el cuento de Pedrito y el Lobo, que es el niño que acabo de contar yo, que avisa que viene el lobo y el lobo no viene nunca, no le creen hasta que viene el lobo y es verdad y se come el pueblo. Esta es Pedro y el Lobo, es un poema sinfónico de Prokofiev. Ah, nada que ver entonces. Que, claro, digamos. ¿Pero está basado un poco en...? No. Es la historia de un niño que, justamente desobediendo a la autoridad, que en este caso es su abuelo, sale al bosque porque a él es un niño fuertemente atraído por la naturaleza, por los animales, es amigo de los animales, se contacta, se comunica con ellos. Pero anda un lobo rondando, entonces tiene prohibición de salir. Sale igual, el lobo aparece y se come a su pato. Él tiene un amigo, su patito, se lo come. Entonces Pedro, movido por, primero, el dolor de la pérdida de su amigo, y segundo, por la venganza, decide cazar al lobo. Y lo hace. Lo atrapa por la cola con una cuerda y atrapa al lobo. Llegan unos cazadores que quieren, por supuesto, matar al lobo. Él se opone y pide que sea llevado al zoológico. Nosotros hicimos un cambio ahí, atendiendo a las inquietudes de hoy, de los niños, hoy frente a la naturaleza y a los animales, donde encerrar a un lobo en un zoológico sería absolutamente inaceptable. Y, bueno, es un poco spoiler, pero bueno, ya que estamos... decide liberarlo. Ya que mucha gente probablemente también se confundió que es la otra, como yo. Pero entonces, esto es el poema sinfónico de Prokofiev con el que muchos crecimos. Teníamos el disco en la casa y nos moríamos de susto cuando aparecía el lobo. Es una obra muy bien escrita en ese sentido. En este caso nosotros trabajamos más que sobre un texto dramático, sobre una partitura dramática. Porque él es capaz de contar una historia y llenar de imágenes, que de eso finalmente se trata la obra,
a partir del carácter de cada uno de los instrumentos que representa a cada uno de los al igual, Aline, al igual que la otra que yo erróneamente tomé por Pedro el Lobo. Es que las dos se llaman igual, pero está bien, claro. Pero el error fue mío. Pero al igual que esa, también aquí actúa el cuento tal cual como era en las anteriores y muchas otras, para intentar generar una moraleja o algún tipo de enseñanza o algún tipo de previsión respecto de algo. Mira, la figura del lobo, sobre todo en Rusia, en los países donde hay lobos, en Europa, ancestralmente ha sido la que representa lo oscuro, la maldad, digamos, el demonio. Entonces hay todo ahí un arquetipo en el lobo. Wolverines. Exacto, y que tiene que ver con el tema de la desobediencia. Ahora, Prokofiev rompe eso porque finalmente Pedrito desobedece pero triunfa. Digamos que es como es un llamado a la desobediencia finalmente. El ir y hacer lo que tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu instinto manda y vencer tu propio miedo frente a esa autoridad, por ejemplo. Ahí está la moraleja. O frente al peligro, que en este caso es el lobo. Nosotros reemplazamos maldad por peligro, que no es necesariamente lo mismo. Él entiende su propia naturaleza y la del lobo, que no es que sea malo, sino que es peligroso. Esto es una obra para ¿qué tipo de público? Es para todo público a partir de 4 años. Es una obra cortita, dura exactamente lo que dura el poema sinfónico de Prokofiev, es nuestro primer montaje dirigido a niños un poco más pequeños a partir de 4. Te preguntaba cuánto dura porque, ¿para qué público estaba dirigido? Porque muchas de estas, como te dije, muchas de estas historias antiguas que uno las conoció de chico, que sé yo, la Caperucita Roja, que sé yo, Hansel y Gretel y todo, muchas de estas cosas, fueron creadas originalmente para generar advertencias o para generar algún tipo de moraleja de comportamiento, particularmente de niños o particularmente de personas, y por lo tanto, por eso había tanto niño como protagonista. Sí. Y eran terribles. Eran en algunos casos eran brutales, se los comían o los descuartizaban, que era una cosa brutal. Claro, los cuentos de Perrault, por ejemplo, que finalmente se blanquearon un poco para llevarlos al cine, por ejemplo, Disney, o qué sé yo, pero eran cuentos terribles. Exactamente. Absolutamente sin ninguna psicología como la conocemos hoy frente a los niños, que tenemos un cuidado único ahora, así casi exagerado, digamos. Antes no, porque justamente ahí había un intento de controlar, digamos, esos comportamientos chicos. Y esta obra de Pedro y el Lobo tiene esta variable animalista, digamos. Sí. Porque el lobo no está personificado. Es bien interesante lo que planteas, como contaste la historia, porque el lobo en casi el 90% de los cuentos donde aparecen lobos, desde el lobito feroz hasta la Caperucita Roja y todo, el lobo es de alguna manera, como tú lo señalaste, la representación del mal. Es una representación del mal. Claro. Es una representación. No tiene valor como animal. Como animal, exactamente. Claro, tiene una representación del mal. Y aquí sí tú le pones un valor como animal. Exactamente. Hicimos eso con todos los animales, de hecho. Los animales aquí no hablan, excepto un loro. Reemplazamos el pajarito por un loro. Que no habla, no es loro. Que habla, justamente. Entonces ahí podemos hacerlo hablar, pero el resto de los animales tiene el comportamiento propio de su naturaleza, de su especie, lo que hace que la mirada se pone sobre ellos ya no desde lo que ellos representan arquetípicamente, sino lo que son realmente. Un animal peligroso, pero con derecho, digamos, con todo el derecho de cohabitar, de habitar el bosque. En el fondo ahí el intruso es el ser humano, y que le permite a Pedro también medirse él mismo, entender su propia naturaleza, su propia fuerza, de lo que sí es capaz, y también sentir compasión, sentir empatía por ese animal que finalmente se transforma en su víctima. Ahora, dime una cosa, Lynn, ¿esto es algo que ustedes
escogieron transmitir de esa forma o así se está permanentemente en todos los demás teatros donde se sale alrededor del mundo la obra? Mira, eso nosotros lo decidimos. Hay capacidades de adaptarla. Exactamente, como buen clásico universal, tiene miles de posibilidades de ser interpretada, releída, puesta en escena de la manera más clásica, con todos los elementos que están puestos ahí desde el momento en que se compuso, o adaptarla a los tiempos, adaptarla a las generaciones, a los nuevos pensamientos y a las nuevas relaciones, sobre todo los niños frente al medio ambiente, la naturaleza y los animales. ¿Cuál es la diferencia entre un poema sinfónico y una sinfónica, no? El poema sinfónico relata una historia, es un cuento musical en el fondo. Acá Prokofiev, cuando la compone, lo compone con un narrador que va contando la historia, digamos que contextualiza, porque la verdad es que la historia se cuenta a través de la música, es muy expresionista en ese sentido. Es decir, cuando entra el corno, que es la melodía del lobo, uno inmediatamente se imagina un lobo y cómo se mueve ese lobo, a qué velocidad se mueve, con qué intensidad, con qué fuerza. Entonces, lo que hace es graficar musicalmente una historia, un relato concreto, digamos, un cuento que empieza, tiene un desarrollo y un final. Esa es la diferencia. No es solo música, sino que es una narración musical. ¿Y la música es con orquesta? Es con orquesta, es una orquesta de cámara y cada personaje está representado por un instrumento y una melodía, que es su leitmotiv que va apareciendo cada vez que el personaje entra. Entonces ahí los niños pueden armar el cuento en su imaginación. Nosotros reemplazamos ese narrador por las imágenes, por las marionetas, digamos. O sea, uno ve lo que el narrador cuenta. O sea, bajo esa lógica tú podrías escuchar la música del lobo, aunque no esté presente, tú sabes que está rondando. Exactamente, digamos. Exactamente. Y con la ayuda del narrador, que va, pero ya después, como los niños, el público ya identifica la melodía y el instrumento con el personaje, eso mismo lo va generando, digamos, el guión. Y escuchas la música y ves que viene el lobo. Dime una cosa, Lynn. ¿Desde cuándo que estás dirigiendo? Hace la compañía la formamos hace casi 15 años. ¿Y tú desde ese entonces estás dirigiendo? Sí, primero en codirección con mi ex socia, que era Paola Giannini. Luego ella se fue a vivir fuera de Santiago y yo seguí con la compañía. Este es mi segundo montaje dirigiendo sola, digamos. Feos y esta. Las anteriores las codirigimos. Y es muy, muy diferente dirigir y además actuar. Sí, es bien diferente. Dirigir y además actuar es de una complejidad agotadora. Porque yo he visto, por ejemplo, películas de cine donde el actor es simultáneamente el director. Claro. Y yo me imagino, Clint Eastwood, ponte tú. Clint Eastwood, claro, que lo ha hecho varias veces. Y la idea que se me ocurre a mí, si tú quieres, y puedo estar equivocado porque no conozco mucho la disciplina, pero a pesar de tener una hermana que actúa, es que tú en el cine, como tú lo tienes, todo es tan fragmentado y tú solamente ves la película completa y ordenada al final. Claro. Como está, puedes tener ese tipo de doble emisión, pero en el teatro, que es una cosa donde todo va a surgir y de alguna manera, a pesar de los ensayos, surge en una instancia. ¿Cómo se hace? Es difícil, sobre todo en el trabajo con las marionetas, que es muy técnico. Entonces es muy necesario poder ver lo que uno está haciendo. Nosotros grabamos, por ejemplo, los ensayos para poder revisarnos, porque tú no ves necesariamente a la marioneta mientras la estás manipulando. El resultado tienes que verlo de frente. Entonces, cuando estás dirigiendo, yo en esta no estoy manipulando, estoy solamente dirigiendo por la misma razón. La anterior, uno tiene que hacer un acto de fe y decir ya, cuando yo lo vaya ejecutando a partir de lo que yo veo en las otras marionetas, yo puedo aplicarlo a mi propia manipulación. Y en la actuación me imagino que debe pasar algo similar. Los actores necesitamos el feedback del director. Uno no siempre sabe exactamente lo que se ve desde afuera, si es igual, parecido o totalmente opuesto a lo que uno cree que está haciendo. Ahora, tú mencionaste ahí las marionetas, que son
aspecto central de la obra, que aquí hay marionetas. Acá las marionetas son los actores Sí, exacto. Estamos de negro, atrás no nos vemos. Exacto, pero el punto es que estas son marionetas, no las clásicas marionetas que uno ve como marionetas, digamos, estas clásicas que parecen que fueran así como maderitas por partes que se ubican. No, aquí son personas, están vestidas de personas reales. Sí, y usamos una técnica de manipulación que es por varilla, se llama por varilla, que te permite un control, un mejor control de los movimientos. Entonces puedes lograr un realismo mayor. ¿Por qué escogieron que fuera como marioneta? ¿Es así o la obra es con marioneta? No. Nosotros, la obra de hecho es con un narrador. No es. Podría haber sido con actores, digamos. Claro, podría haber sido con actores, sin actores, con marionetas, se ha hecho en animaciones. Hay montones, millones de versiones de Pedro y el Lobo. Cada uno elige cómo la hace. Nosotros elegimos marionetas porque nosotros es el lenguaje que usamos hace ya casi 15 años, digamos. Entonces, tendemos a buscar obras que permitan o que potencien el lenguaje que nosotros utilizamos. Yo reconozco que puedo ser totalmente ignorante en lo que voy a preguntar, pero que me parece curioso que una actriz llamada de renombre, todo lo demás, renuncie al trabajo corporal presente de actriz por el manipular una marioneta. Sí, mira, fue un proceso paulatino, entonces no tengo mucho la respuesta para eso. Pero sí fue un lenguaje que a mí me fue seduciendo y que fue instalándose como mi actividad principal sin darme mucho cuenta. Pues empezar a hacerlo y darme cuenta del potencial que tenía eso, quizás mayor para mí de lo que yo puedo dar como actriz. Siento que siento que lo que mejor hago son las marionetas, más que actuar. No siempre me siento tan cómoda actuando, pero sí con las marionetas siento que hay un lenguaje, pero va más allá de eso, tiene que ver con haber encontrado un lenguaje teatral que me interesó mucho, porque involucra otras disciplinas que también me interesan, que tiene que ver con el diseño, con el dibujo, con la manufactura, digamos, está el fenómeno teatral completo ahí, donde yo puedo intervenir y participar en muchos de los procesos, no solamente en la actuación. Quiero avisar que vamos a sortear en lo que queda del programa, o sea, 10 minutos, 12 invitaciones dobles para hoy, con el hashtag combinación clave para si usted quiere asistir a la obra Pedro y el Lobo. Ahora dime una cosa, es muy difícil manipular una marioneta. Yo soy torpe, pero torpe, así de como dice un amigo mío, tú tienes problemas de manualidad en las manos, efectivamente. La motricidad fina. Claro, pero es muy difícil. Es difícil, es una técnica compleja, porque es una técnica. La intuición opera, pero en un grado bastante menor. Hay personas más talentosas que tienen más condiciones y que acortan camino y otras menos. Pero siempre es una técnica difícil. Es como, yo siempre lo comparo con un instrumento musical. Es que el músico empieza desde lo más básico, con rudimentos, y va de a poco incorporando distintas habilidades. Claro. Y al final la última capa es la interpretación, cuando ya la técnica está dominada, está incorporada físicamente en tus circuitos neuronales, ya pues... ¿Hay algo que tú puedas hacer con la marioneta en términos de transmitir algo que no puedas hacer... Todo se puede hacer. ¿Actuando? Pero todo se puede hacer, pero siento que la marioneta tiene la facultad, como el hecho de que el público, al estar frente a un espectáculo de marionetas, tiene que suprimir su incredulidad, digamos. Entonces, y aquí es doble. Entonces ya tienes un público que está en un estado de percepción que no es necesariamente puramente intelectual o solo físico, emocional. Es más profundo que eso. La marioneta es algo que nos ha acompañado ancestralmente desde que existimos y en nuestras vidas desde que nacemos también. Una guagua tú la seduces con un objeto en movimiento, por ejemplo, y eso opera a lo largo de toda nuestra vida. Entonces siento que la marioneta tiene esa facultad de atrapar al espectador en un estado
en el que no siempre estamos, digamos, que es un estado más sensible o más de una mirada más metafórica del mundo. ¿Qué tamaño tienen estas marionetas? Miden como 80 centímetros. O sea, bajo esa lógica, ¿qué tan lejos tiene que estar el público para percibirlas, digamos? Es bien increíble lo que pasa ahí, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, y que es que el público, por lejos que esté, por más que no vea el detalle, en su mente completa el trabajo. Siempre nos preguntan, nos dicen, ¿cómo ustedes hacen, el público encuentra mágico de hecho, ver vida donde no la hay y poder conmoverse con un objeto? Porque se conmueve verdaderamente. Y nosotros lo que les respondemos es que la magia nosotros hacemos la mitad y la otra mitad la hace el público, porque es capaz de ver donde no hay, finalmente. Y eso es un proceso de cada uno que va completando. Entonces tú estás lejos, igual ves. Obviamente lo ideal es estar cerca y poder ver los detalles, pero sí, estamos conversando como el de la Católica se ve perfecto. Estamos conversando con Aline Kuppenheim sobre su obra Pedro y el Lobo, que vamos a regalar 12 invitaciones dobles antes de que termine el programa. Nos quedan 8 minutos con el hashtag combinación clave para concursar. Aline, tú has sido mucho más conocida como actriz de telenovelas y películas. ¿Eso también sigue vigente? ¿Sigue en el mismo nivel o con la misma intensidad que lo tenías antes? Como dices tú, ¿Tu trabajo de actriz? No, bajó o sea, ya teleseries no hago hace muchos años por lo mismo, porque... ¿Te dedicaste a esto? Me dediqué a esto y ya no se me compatibilizan los tiempos. No es que lo tenga descartado ni mucho menos, sino que para mí es una de las digamos, de los espacios, de las plataformas donde un actor se puede desarrollar. No necesariamente el único. Lo mismo pasa con el cine o con las series. Tiene que ver con cómo yo voy compatibilizando los tiempos y cómo distintos factores que se van sumando para estar o no en un proyecto. Me ha pasado 1000 veces que me han llamado a algún proyecto que me hubiera encantado estar y no he podido porque tengo, no sé, una gira o tengo que estrenar una obra. En fin, ahí... ¿Cuánto dura más o menos en promedio una de las obras tuyas? Pedro el Lobo, por ejemplo. ¿Cuánto crees tú más o menos? ¿Del proceso de creación o la...? No, desde la duración de la obra... La duración de la obra para público. Al público, la función. Esta dura media hora, es cortita. Ya, pero me refiero en el tiempo, porque cuando tú dices es que nosotros, que tengo que compatibilizar esto con otras cosas. Nosotros, los procesos de creación de las obras, como hacemos todo en nuestro taller, desde la adaptación del texto hasta el estreno, pasando por animaciones, por millones de cosas que intervienen, nos demoramos como 2 años por proyecto. Y eso son 2 años de trabajo continuo, lunes a viernes, horario de trabajo normal. Entonces ahí es donde es muy difícil compatibilizar con otras cosas que sean de más larga duración. Si son un mes, por ejemplo, yo me puedo acomodar y adaptar, pero si ya es una teleserie, por ejemplo, donde estás durante 9 meses grabando todos los días, y ahí no se puede. Y este para ti fue un cambio copernicano de opción, digamos. Sí, totalmente, sí. Claro, creo que me las arreglé para que todo fuera, digamos, hacia allá, encontrar un lenguaje propio, poder hacer mis proyectos y poder seguir con mi actividad de actriz, pero con no tan dependiente de si te llaman o no te llaman a un proyecto. Y las obras mismas, digamos, las temporadas, en el caso nuestro, claro, trabajamos 2 años en un proyecto, pero también damos la obra muchos años. El Capote, por ejemplo, que se estrenó hace ya 12 años, no hemos parado de darla hasta ahora, por ejemplo, a finales de julio vamos al Quisco con el Capote, por ejemplo. Entonces no guardamos las obras, siempre las estamos dando. Eso es interesante porque si tú trabajas con marionetas y guardas las obras, significa que guardas las marionetas. Claro. ¿Y las marionetas están hechas de qué? Están hechas de silicona, que es una cosa que como en 500 años no se va... No. Sí, pero al mismo tiempo lo menos biodegradable, lo menos ecológico. Totalmente nuestra contradicción vital es esa. Pero al mismo tiempo es una marioneta que va a quedar ahí eternamente hasta que llegue un arqueólogo y la encuentre y diga, ¿pero qué es esto? Va a estar ahí. Oye, qué chicos eran los habitantes de este país antes. Sí. Oye, Aline, ¿tú sacan la obra también a regiones? ¿Tienen ese
dispuesto Siempre estamos trabajando, de hecho nos preguntan harto y aprovecho de decirle a la gente de regiones que nosotros siempre estamos trabajando para llevar las obras a regiones. No siempre es fácil y a veces pasan años, pero al final se logra, o sea, es paciencia y nosotros que sepan que siempre estamos trabajando para poder llevar las obras afuera. Ahora, tú dijiste la obra es cortita. Sí. Media hora más. Media hora. Son como la mitad de un episodio de una serie de Netflix. Exacto. Digamos, ¿ah? Y en media hora tú puedes en una actividad como esta, como que es un teatro adaptado a la marioneta, generar impacto potente, claro, porque en tiempos cortos. Es una obra muy condensada. La verdad es que eso es lo que dura la obra, entonces no. Bueno, porque lo que dura el poema sinfónico. El poema sinfónico, claro. Entonces, lo demás habría sido un relleno absurdo para poder llegar a una duración, digamos, convencional. Pero en esta media hora pasan tantas cosas que la verdad es que no se siente tanto lo corta que es. No hay mucho tiempo para distraerse, entonces no tiene mucho contenido, todo. Hay animaciones, hay marionetas, está la música, que es lo principal, hay muchos personajes, entonces no se hace tan corta. Déjame hacerte una pregunta, Aline, sobre tu otra vida. Wow. Así como en la selección chilena de fútbol, existe esto que se denomina la generación dorada, donde de pronto confluyeron 6 o 7 jugadores que tenían como característica ser excepcionales y generaron una tremenda selección chilena que ganó 2 Copas América, que llegó a la final de la Copa Confederaciones, donde hay jóvenes en Chile que nacieron hace probablemente, 10, 12 años atrás, que creen que Chile siempre gana. Claro. Porque han visto solamente el triunfo. Cambió el paradigma. Claro. Tú eres parte de una generación muy importante de la televisión chilena y en particular de las telenovelas y del cine, pero particularmente del cambio en las áreas dramáticas clásicas desde otras épocas pretéritas. Eso, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Hay recambio? ¿Hay personas que reemplacen a los Alexis Sánchez y a los Arturo Vidales o no? Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que ahora son jóvenes y quizá no está todavía la perspectiva como para ver cómo van a ir creciendo, pero yo siento que hay muy buenos actores. Hoy hay una cantidad de escuelas de teatro que en mi época no habían. Por lo tanto, la selección es mucho más exigente y más... Y los actores están siendo más multidisciplinarios. Ahora hay cabros sequísimos que cantan, bailan, hacen musicales, son buenos actores, tienen más herramientas, pueden buscar referentes en YouTube, qué sé yo, todo lo que nosotros no teníamos. Yo creo que lo que tú comentas corresponde más como a un tema generacional, de esta generación que es la mía, en un momento histórico, en un lugar, digamos. Yo tenía 18 años cuando ganó el no y cuando salimos de la dictadura. Entonces yo estaba ahí en primera fila para el recambio. Éramos la generación que tenía que cambiarlo todo, saliendo de la escuela además. Entonces creo que había un ímpetu que quizás no es el mismo que ahora tienen. Había una necesidad de hacer las cosas con una densidad quizá, o con un compromiso más fuerte, mayor. Y eso quizás se fue traduciendo en lo que tú dices, ¿no? Porque de verdad creíamos, teníamos 18 años, igual amoroso, que íbamos a cambiar las cosas. No sé qué tanto cambiaron, quizás, claro, como uno vive la evolución día a día, quizás no se da tanto cuenta. Es verdad que Chile ha cambiado mucho desde entonces, pero sí, creo que tiene que ver con eso, con la edad que teníamos y dónde estábamos cuando empezamos a trabajar en la televisión. Aline, por último, ¿siempre ronda la idea de volver a hacer alguna de esas cosas que hiciste ya en tele, por ejemplo? Sí, o sea, mira, está dentro de las posibilidades. Yo, la verdad, siempre estoy abierta a experimentar, a trabajar en el fondo, desde un teatro callejero hasta los sets de televisión. Para mí es como una sola cosa, son los múltiples lugares donde yo puedo desarrollarme como actriz y donde uno puede aprender mucho. En televisión se aprende muchísimo. Es un tremendo training actoral.
Demos los datos de Pedro y el Lobo para las personas que quieran acudir. Perfecto. Estamos en el Teatro de la Universidad Católica, ahí en Plaza Ñuñoa, Jorge Washington con Irarrázaval, jueves y viernes a las 8:30 de la noche, y sábado a las 6:30 y a las 8:30 de la noche. 2 funciones el sábado. 2 funciones el sábado, es para el público a partir de 4 años, y ahí dependiendo del criterio del adulto, en realidad, dependiendo de cuán asustadizo sea el niño. Hay niños que se asustan, por ejemplo. Bueno, ahí el adulto responsable tiene que aplicar el criterio. Pero es una obra donde los niños tienen mil estímulos, así que los más chicos están completamente invitados. Aline Kuppenheim, ojalá que te vaya regio con tu nuevo emprendimiento. Muchas gracias. Actoral. Y a ustedes le vamos a dar más tiempo porque queremos que concursen por las entradas para la obra Pedro y el Lobo. Tienen que solicitarlas con el hashtag combinación clave y les van a avisar internamente a los ganadores. Que les vaya muy bien hoy día. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Batería Hankook, mucho más. Y compra ahora el 2x1 de Asiscard y viaja tranquilo. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto, un café para empezar el